Hola, me presento. Mi nombre es Santiago Mondo y en este podcast voy a contarte un poquito sobre mi historia, sobre mis problemas psicológicos, desde un principio a un final. Son 6 capítulos que les contaré que no están solos, que se puede salir de las situaciones peores de la depresión, los pensamientos de suicidio, las voces, los impulsos, muchas cosas que nos pasan a pocos y que a veces nos sentimos incomprendidos, ¿no? Eh, yo creo que hay que entender que en la psicología mucha gente dice, bueno, tenés problemas psicológicos porque te pasó X cosa en tu niñez, entonces ya piensan que, bueno, es por un trauma o X motivo. Pero hay que entender que desde mi punto de vista y por mi experiencia, yo creo que hay gente más predispuesta que otra a sufrir problemas psicológicos, ¿no? Creo que uno nace con eso, nace con esa ansiedad, nace con esos problemas. Entonces, bueno, los capítulos que yo voy a empezar, que el primero se llama ¿Qué está pasando conmigo?, que es el que vamos a hacer hoy. El segundo se llama Los impulsos. El tercero, superación. El cuarto, negación. Quinto, indiferencia. Y el sexto es hoy, mi vida actualmente. Creo que estos podcasts pueden ayudar a personas que estén pasando mal, que estén pasando lo que yo pasé en su momento y que nadie me pudo escuchar o comprender cuando necesitaba una mano o alguien que me dijera, te entiendo, pero un te entiendo sincero. Yo hago estos podcasts, pero aparte la gente que me escuche va a poder comunicarse conmigo y, bueno, sacarse las dudas o ver cómo fui superando poco a poco mis, mis trastornos psicológicos, ¿no? Bueno, el capítulo 1, ¿qué está pasando conmigo? Esto me lo planteé cuando era un niño, por eso digo que muchas veces no es algo que te pasa, ni es algo, no es un evento traumático, simplemente es algo con lo que se nace, porque mis primeras experiencias psicológicas, mis trastornos empezaron cuando era muy niño, de los 6 años para ser concreto, que fue mi primer recuerdo que tuve como niño. Recuerdo que en aquel entonces me había ido del país, yo estaba en Uruguay y me había mudado para España. Y bueno, ya en Uruguay tenía cierta depresión, pero cuando a una persona ansiosa se le hace un cambio muy brusco, es lo peor que le puedes hacer. Y bueno, irme para otro país, para mí fue un cambio bestial, un cambio que no sabía cómo afrontarlo. Ni bien llegué a España, me encontré con, bueno, ciertos pensamientos que yo no quería pensar, ¿vale? A la hora de acostarme, por ejemplo, sentía que una voz me decía, nunca supe explicarlo si una voz o yo mismo, mm, porque tampoco era que sentía voces, pero sentía que algo me decía que haga tal cosa, o mi madre se iba a morir, por ejemplo, o que no duerma de tal lado, porque si no me va a aparecer tal persona que ya falleció. O sea, esto para un niño de 6 años, 7 años, era bestial. O sea, sentía que en mis manos estaba la vida de mis seres queridos por mis acciones. Es decir, si no hago tal cosa, va a pasar tal otra. Voy a perjudicar, voy a matar a alguien solamente por no hacer lo que mi cabeza me dice. Y lo voy a hacer por si las dudas, porque todo el mundo, cuando hablaba esto con mi madre, porque era con la única persona que quería hablarlo porque pensaba que estaba loco, todo el mundo me decía, Santiago, no le des vueltas al asunto, simplemente son pensamientos, es tu cabeza. Pero uno piensa, ¿y si pasa? ¿Y si esto realmente pasa? Claro, esto se hizo un poco más fuerte cuando, bueno, un pariente de mi madre estaba internado muy grave. Mi madre estaba muy preocupada porque, bueno, se estaba por morir, básicamente. Y yo, bueno, mi cabeza me dijo, hace tal cosa o esa persona que está internada va a morir. Entonces yo le hice caso a mi mamá y digo, bueno, voy a ignorar esta voz de mi cabeza. Resulta que la ignoré y justamente la persona falleció.
Ya sé, me van a decir que esto es una coincidencia. Y sí, lo más probable que sí. Pero para mí, que yo era un niño, pensé que eso había sido mi culpa. Entonces todos mis problemas se agravaron bastante. Me preguntaba si estaba loco, entonces no quería ayuda médica, no quería ir a un psicólogo y los fuertes cambios no ayudaban. Sentía depresión, despersonalización, o sea, sentía que no estaba controlando mi vida, sino que mi vida era como robotizada. Me despertaba y sentía que yo no tenía control de mi cuerpo, simplemente vivía. Estaba como viviendo una vida de otra persona, ¿sabes? Hacía las cosas, pero era como que no me sentía yo. Empecé a sentir esas voces en mi cabeza que me decían, hace tal cosa o te va a ir mal, hace tal cosa o alguien la va a pasar muy mal. Todo esto empezó a generarme mucha ansiedad. Por las noches tenía temblores muy fuertes, ansiedad, sudores, y esto llevó a sentir ruidos. Mi cabeza me hacía muy malas jugadas porque cuando tu cabeza te domina y el miedo te domina, haces que tus pensamientos negativos sean mucho más fuertes. Recuerdo que empecé a sentir ruidos abajo de mi cama, empecé a ver figuras en las paredes y las cosas empezaron a ir a peor. Cuando quise ver, estaba metido en una depresión que no sabía cómo salir. Ya para ese entonces, de 6 años, ya tenía 8 años. Con 8 años empezaron los cansancios extremos, dormir muchísimo, no querer estudiar, falta de concentración. Recuerdo que todos me decían que era un vago porque dormía más de 12 horas y aún así seguía cansado. Pero de verdad estaba agotado y la ansiedad hacía que me dolieran hasta los huesos. Un dolor muscular indescriptible y una sensación que solamente lo sabe el que la vive. Porque la gente que cree que los problemas psicológicos son una tontería es porque nunca los vivió. Porque a veces un problema psicológico o un cansancio mental puede hacer que tu cuerpo se sienta más cansado y más dolorido que un día de trabajo muy duro. Entonces, bueno, dije, voy a ignorar los comentarios negativos de la gente que no cree en esto y voy a enfocarme en mí mismo. Ahí empecé a hacer ciertas jugadas conmigo mismo porque claro, yo no quería ver a un psicólogo ni a un psiquiatra porque tenía miedo de estar loco. Entonces empecé a tener rabia, estar todo el tiempo de mal humor, empecé con las indiferencias, empecé con pensamientos que yo no quería, que eso va para el segundo capítulo, el capítulo de los impulsos, pero una vez le dije a mi madre, la persona que más amo en el mundo, le dije, mamá, no te quiero. Y ella me dijo, bueno, si tú no me quieres, ¿por qué no te vas con tu padre, que está en España? Pero me lo dijo con su cara casi llorando, porque obviamente no entendía por qué yo le decía que no la quería cuando había sido la mejor madre del mundo. Y al rato lo pensé y dije, mamá, yo te amo. No sé por qué dije eso. Al tiempo, esto fue empeorando y empecé a tener pensamientos suicidas. Pero eso va de la mano con los impulsos. Entonces va para el segundo capítulo, pero estos impulsos me llevaron a tener otro punto de vista sobre el suicidio y por qué la gente puede llegar a suicidarse y no tiene que ver con la depresión. Eso es lo importante, ¿no? Saber que no siempre es por la depresión y la gente que tenga la duda, que me escuche en el capítulo 2 porque es muy interesante mi punto de vista en este caso porque la verdad que es una charla que me encanta hablarla porque tiene muchos puntos, ¿verdad? Bueno, si sos ansioso o sufrís de ataques obsesivos compulsivos, lo mejor que puedes hacer es no tener muchos cambios en tu vida, intentar relajarte, escuchar mucha música, evadirte de los problemas. Y yo sé que las personas como yo y como muchos nos agobiamos, nos hundimos en un vaso de agua. En el primer problema que nos pasa pensamos que es el fin del mundo y queremos
tira la toalla con todo, ¿no? Nos enojamos, queremos dejar a nuestra pareja, queremos estar solos, se nos complica un poco estar en sociedad cuando sufrís o padecís estos problemas psicológicos. Yo siempre tuve el problema para hablar, siempre fui medio tartamudo, siempre me tranqué un poquito, así que si se me entiende un poco mal es por eso. Pero bueno, en este capítulo quería decir que, ya terminando el capítulo, que sí fui a un psicólogo y sí fui a un psiquiatra. Ninguno de los dos en aquel entonces podían ayudarme porque decían que yo era muy joven como para tener un problema psicológico y que lo que tenía era una depresión por la ruptura, la separación de mis padres, cosa que yo sé y estoy consciente que eso no tuvo que ver. Sí me puso triste, pero no tuvo que ver eso. Esto estoy seguro que es algo más allá, algo que ya las personas nacemos predispuestas a ser más ansiosas que otras y más sensibles que otras. Bueno, a la vez que yo tenía los pensamientos negativos, llegué a tener pensamientos de autoeliminación y pensamientos de hacer daño a personas que yo quería mucho. Y ahí dije, Santiago, tu mente es como un ajedrez. Tenés que mover bien las fichas porque si no, se te puede ir toda la mierda y ahora no te lo puedes permitir. Entonces dije, bueno, antes de hacer cualquier locura, no sé, salgo a correr, hago lo que sea, pero no me quedo en mi casa. Escondía todo lo que me hiciera pensar en algo negativo, escondía los cuchillos, escondía todo lo que me pueda llegar a pensar en hacer algún tipo de locura. Y ahí, con 10 años, nadie me creía lo que estaba pasando. Estaba en el colegio y la verdad que pensaba en agarrar la silla del colegio, romper los vidrios con la silla, y todo eso me lo imaginaba mientras estaba viendo al profesor. Empecé a tener esas ideas locas que al mismo tiempo me hacían tener ansiedad y ataque de pánico. Siendo tan niño fue algo muy duro. Y la gente, como siempre, no me ayudaba porque era la típica persona que siempre estaba sola, porque me gustaba mi soledad, porque soy amante de mi soledad y de estar en mi espacio, ver mis películas, mis juegos, mi mundo, yo soy mi mundo, y estar tanto tiempo encerrado hizo que la gente me viera distinto y yo, como tantos, obviamente sufrimos de bullying, sufrimos de agresiones y bueno, y pocos amigos, pero sabemos que los que están son amigos de verdad, amigos verdaderos. Y con esto quiero terminar este podcast, que va a ser el más cortito de todos. Decir que bueno, desde niño se puede tener depresión, ataques de ansiedad, impulsos, despersonalización, esa palabra me cuesta mucho decirla, y ruidos y de todo un poco. Además, como anécdota, voy a contar que un día me desperté un poco temprano, me acuerdo que eran las 8 de la mañana quizás, y sentí un ruido de taladro muy fuerte. Y yo decía, ¿qué es ese taladro? O sea, ¿quién está taladrando hasta ahora, sabes? Y eran ruidos de mi cabeza. O sea, sentía que dentro de mi cabeza estaban con un taladro enorme. Y son cosas que nunca voy a entender. Era como una alucinación, pero sonora, por así decirlo, y muy mal explicado. Pero bueno, acá termino con esta breve historia del principio de todo. Espero que les haya gustado. Y si en algún momento te sentiste identificado con algo de lo que yo dije, espera al capítulo 2, 3, 4 y 5, que créeme que te van a ayudar, porque te vas a sentir identificado. Te voy a decir cómo yo superé cada obstáculo sin necesidad de ir al psicólogo o a un psiquiatra. Y bueno, esto lo hago solamente para intentar ayudar gente que esté pasando por lo que yo pasé y por lo que yo estoy pasando. No lo hago con el plan de lucrar, ni mucho menos. Aunque me escuche una sola persona y diga, me siento identificado con este podcast y no estoy solo, yo ya soy feliz. Porque cuando estuve en mis peores depresiones, cuando pensé que estaba loco, cuando pensé que mis pensamientos no tenían ningún sentido, pensaba, ¿y si soy la única persona que le pasa esto en el mundo? Si estoy mal, si estoy fallado, si algo está mal en mí. Y no estamos solos. Lo que pasa es que la gente no lo dice.
Pero aquí estoy yo. Y con este podcast es lo que quiero hacer. Demostrar que no estamos solos y que capítulo a capítulo ver que se puede superar y contar mi breve historia. Muchas gracias.